Buenas tardes, a continuación le vengo a presentar lo que sería la segunda muestra del sistema. Tal como en la muestra anterior, el sistema comienza con el formulario Splash, que una vez cargado nos redirige al inicio de sesión. Una de las correcciones de la vista anterior era que se seleccionaba al rol de usuario al momento de abrir sesión. En esta ocasión ya no hay necesidad de seleccionarlo, sino que el sistema lo reconoce automáticamente. Ahí podemos ver que al escribir el nombre de usuario se seleccionó el del gerente. Lo mismo ocurre con todos los niveles de usuario. Si insertamos otro, ahí podemos ver que selecciona el de administrador y con el otro el del empleado. Lo primero que vamos a hacer es acceder como empleado. Ahí pudimos ingresar. Al entrar tenemos el menú principal. Otra de las correcciones realizadas era que la distribución de la barra principal no era óptima. Ahora está dividido por categorías. En el caso del empleado solamente puede acceder a las solicitudes, no puede acceder a los procesos, puede consultar los pagos por fecha, recibo o los propios, los recibos de pago, las solicitudes de préstamo, las consultas de las remuneraciones, las herramientas comunes de oficina, el manual de usuario, la información de la empresa y lo de salir del programa. Acá sigue mostrándose los datos del empleado o del usuario que ingresó. Y bueno, con respecto a lo que son las solicitudes, este es el formulario de registro de solicitudes. En el formulario se autocompletan los datos del usuario que ingresó. El programa maneja distintos tipos de solicitudes, ya sea de anticipo salarial, vacaciones anuales, préstamo ordinarios o anticipo de prestaciones. Cuando es el anticipo salarial, está dispuesto de que no se puede dar un anticipo mayor a lo que un empleado recibe en una semana de trabajo, por tanto se toma como base el sueldo semanal. Aquí podemos ver que su sueldo semanal es de 2,88. Si pedimos un anticipo de $4, calculado en divisas, podemos ver que nos va a decir que el monto para un anticipo salarial no puede ser mayor a lo recibido en una semana laboral. Pero si colocamos, por ejemplo, $2,21, se registra la solicitud y nos aparece aquí. Podemos ver que está en estado de en espera porque no ha sido aceptada por un administrador. Se manejan 4 motivos para la solicitud de un anticipo de un préstamo, ya sea por salud, vehículo, vivienda o educación. En el caso de los préstamos ordinarios, se tiene en cuenta de que no se le puede ofrecer a un trabajador un préstamo mayor a lo que percibe en 4 meses de salario. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos préstamo ordinario por vivienda, por educación, mejor, tenemos que el sueldo mensual es de 11,52. Si calculamos 4 meses serían como $45. Entonces, si acá colocamos $50, podemos ver que no lo permite. Pero si colocamos, por ejemplo, 39, que es menor al monto, ahí sí se realiza la solicitud. Y podemos ver aquí. Entonces, ya luego un administrador podría ingresar y aceptarlo o declinarlo en tal caso. Vamos a cerrar sesión. Ya podemos ver que de acuerdo al rol de usuario se habilitan algunos
algunas funcionalidades y otras no. Vamos a ingresar ahora como admin. Ingresamos como administrador y tenemos el mismo menú principal, pero en este caso se nos habilitan los registros, los procesos, las consultas, los reportes y la modificación del valor del dólar. Un administrador no puede ingresar a lo que es el respaldo de la base de datos, la restauración y la auditoría. Entonces, bien, si nos vamos al apartado de cargos, tenemos un formulario en el que se nos muestra en el lado izquierdo la lista de cargos que se han registrado y en el lado derecho los empleados registrados, en donde se podrá consultar los cargos que ocupan y el departamento al que pertenece. Entonces, por ejemplo, si agregamos un nuevo cargo, vamos a agregar vigilante del departamento de seguridad. Estos departamentos deben de estar registrados previamente. Entonces, ok, seleccionamos la cantidad de días laborales a la semana. Vamos a colocarle 6. Y la cantidad de horas, ok, esto está validado que no puede ser más de 7. Aquí puede ver. Vamos a colocar 6, de lunes a sábado. Y la cantidad de horas no puede ser mayor a 8 horas al día. Vamos a colocar 8. Se le agrega lo que es el sueldo básico por hora. Va a ser de 0.095 dólares la hora, equivalente a 264.817 bolívares soberanos. Al agregar el sueldo, el cargo, se nos registra y nos aparece aquí: vigilante del departamento de seguridad, 6 días laborales, 8 horas por día y el sueldo básico recibido. Estos datos los podemos exportar en Excel. Exportar registro, nos dice qué nombres quiere que tenga el archivo de Excel. Vamos a ponerle lista de cargos. Aceptamos y nos dice que se nos han exportado correctamente los datos. Si nos dirigimos a acá, tenemos el archivo Excel creado. Y aquí se nos muestra los cargos, el departamento, la cantidad de horas, cantidad de días, cantidad de horas y el sueldo. Lo mismo ocurre con todos los formularios. Entonces, ok, aquí podemos consultar ya sea por la cédula, por ejemplo, el empleado con la cédula nos dice los datos del contrato. Estos son más que todo datos de contratación: el nombre, el apellido, el tipo de contratación, la profesión, el departamento, el cargo y la fecha en que ingresó. El estado del empleado, ya sea si está activo, inactivo, de vacaciones, de reposo, etc. Podemos consultarlo por departamento, por ejemplo, de gerencia. Podemos consultar el de ventas, el de seguridad, etc. Entonces, bien, aquí tenemos lo que es el formulario de empleados mostrado anteriormente. Para mostrar un poco las validaciones, bueno, tenemos lo del campo vacío de cédula. Este campo tiene cierta cantidad de caracteres, como puede ver. No admite letras. Admite exclusivamente la B de venezolano, la J de jurídico y la E de extranjero. Pero vamos a manejar esta cédula como venezolana. Tenemos la validación de campo vacío para nombres, que no puede ser vacío, entonces José Daniel.
Lo mismo ocurre con el campo de apellido, que no puede estar vacío. Todos los campos tienen esa validación de que no puede estar vacío. La dirección igual, vamos a colocarle solo Maracay para no extenderme tanto. El tipo de sangre, vamos a colocarle negativo. Una de las correcciones fue también lo de la fecha de nacimiento. Aquí, si le damos a añadir, nos dice que el empleado debe ser mayor de edad. Por lo tanto hay que validar esa fecha. Entonces si colocamos una fecha donde el usuario sea mayor de edad, vamos a colocarle el año 2000, 2001, 17. A ver si... otra cosa. El campo teléfono tiene la validación de que al agregar los datos primarios, que son los primeros 4 dígitos, se le agrega el guioncito. Por ejemplo, aquí, si agregamos mal el número de teléfono, nos notifica de que el teléfono está mal ingresado. Entonces, igual está validado para cierta cantidad de caracteres y no admite letras. El correo electrónico ya lo había mostrado en la vista anterior, que está validado. Para que cumpliera el formato correcto. Acá en el estado vamos a colocar activo, estado civil soltero, un hijo menor. Aquí en título le vamos a colocar universitario, TCU, mercadeo. Aquí en datos de la contratación puede ser fija o temporal. Fija es cuando el empleado va a estar durante un tiempo indefinido dentro de la empresa, a medida que se vaya renovando su contrato. Temporal es cuando solamente va a tener un contrato de 3 meses, 6 meses o un año. Le colocamos fija, departamento de ventas, ya que este es un mercadeo. Seleccionamos que va a ser vendedor, contratado el día de hoy, la institución bancaria. Vamos a colocar Banco de Venezuela. Una cosa que esto está validado de que si ya existe una cuenta bancaria registrada en otro empleado, no admite ese número de cuenta, por lo tanto hay que cambiarlo. Y tiene igual cierta cantidad de caracteres máximos, no admite letras. Seleccionamos el tipo de cuenta, ya sea corriente o ahorro. Nos vamos acá. Si el usuario ingresa un usuario que ya existe, le dice que el nombre de usuario no está disponible. Se llama Daniel, vamos a ponerle Daniel 1, 2, 3, 1, 5. Seleccionamos el rol, vamos a colocarlo como empleado, el estado activo, la contraseña tiene que ser validada. Dice que es muy corta porque debe tener cierta cantidad de caracteres. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá, cuando nos toca validarla, si no está validada, no nos permite continuar. Y creo que ya tenemos todos los campos. Sí. Añadimos un nuevo empleado. El registro del empleado se ha realizado correctamente. Como podemos ver, esta vez sí nos aceptó la fecha de nacimiento. Ya no es menor de edad. Aceptamos y podemos cerrar aquí.
Ya en la muestra pasada registré departamentos. Vamos a registrar una remuneración. Acá podemos ver las remuneraciones que tenemos actualmente. Son dos. Para registrar una nueva remuneración escribimos el nombre, por ejemplo, Cesta Ticket. Concepto de cálculo, ya sea por alimentación, antigüedad, días laborados, hijos menores, horas laboradas, horas extras, profesión o transporte. En este caso, las Cesta Tickets de alimentación. Tipo de remuneración, fija o variable. Va a ser fija cuando sea un monto expresado en dólares que se va a pagar al empleado. Variable cuando sea un porcentaje que se le va a aplicar al salario que él dispone. Vamos a colocar como fijo. Vamos a colocar $2.5, que es un aproximado a lo que está la Cesta Ticket actualmente. Y añadimos la remuneración. Vemos que nos aparece aquí Cesta Ticket. Cerramos aquí. Vamos ahora con los procesos. Tenemos lo que es el cálculo de prenómina. La prenómina es el cálculo individual empleado por empleado, donde se estipulan sus remuneraciones y bonificaciones, las retenciones aplicadas y el resumen total de lo que va a cobrar. Entonces, si colocamos, por ejemplo, este empleado, nos aparece el salario que cobra por hora acá. A la izquierda nos aparecen las remuneraciones que puede recibir, los días comunes trabajados y las horas extras laboradas. Como podemos ver, esto está validado de que los días trabajados no pueden ser mayores a los registrados. Por ejemplo, la cantidad no puede ser mayor a la cantidad de días laborales. Considere la utilización de horas extras. Esto quiere decir que, por ejemplo, el trabajador tiene estipulado que trabaja 6 días a la semana. Entonces, si labora un día más, será considerado como hora extra. Entonces, ok, vamos a suponer que trabajó la semana completa 6. Y se le comienzan a agregar las remuneraciones. Por ejemplo, se le da el bono de transporte, se le da el bono de rendimiento y se le da la Cesta Ticket que acabamos de agregar. Supongamos que el trabajador tuvo 2 horas extras, 3 horas extras. Y aquí podemos ver que se nos aplican las retenciones. La empresa maneja 6 retenciones: el seguro social obligatorio, el paro forzoso, el FAO, el seguro funerario, el seguro de vida y el INSES. Aquí podemos ver también los porcentajes que se manejan y abajo se muestra el resumen de prenómina calculada. Entonces, tenemos el sueldo básico obtenido. Esto es por horas laboradas multiplicadas por el sueldo, el pago por horas extras, el sueldo total, el subtotal del sueldo, que implica la suma de las remuneraciones más el sueldo básico y las horas extras, y el sueldo a pagar, que sería todo lo que es remunerativo sumado menos las retenciones. Aquí podemos ver que el total de retenciones es de $0,619. Entonces, podemos ver que el sistema maneja la tasa actual del dólar. Como ya lo había mostrado en la vista pasada, eso se puede actualizar en base a lo que esté el dólar en el momento. Entonces, nos dice el sueldo total a pagar es de $10,44. Eso se podría redondear a 10,45 o 10,50. Y nos muestra el sueldo total a pagar en bolívares, ya que la empresa generalmente maneja hasta ahora maneja sus pagos por bolívares. Acá podemos ver el total de las remuneraciones, son 5.9, que es lo equivalente a lo que aparece en esta tabla. Listo. Y podemos ver 0,9, 5.9. Luego procedemos a lo que es a guardar registro. Entonces nos dice la prenómina ha sido procesada exitosamente. Entonces, al irnos a la parte de la nómina, tenemos el listado de prenóminas que no han sido procesadas, o sea, que no se han convertido en nómina.
Para ello seleccionamos una fecha, vamos a suponer que la semana que terminó el 21, le damos en seleccionar fecha y nos aparecen las 3 prenóminas de esa semana que aún no han sido procesadas, con todos sus datos, lo básico, las horas extra, lo remunerado, lo retenido y lo pagado. Acá automáticamente se nos calculan todos los montos que se tuvieron que pagar por retenciones y el total de la nómina, todo lo que fue remunerado, retenido y pagado. Se le da a procesar nómina y nos dice la nómina se ha procesado exitosamente. Ahora bien, nos vamos a vacaciones. Acá en las vacaciones nos van a aparecer el listado de solicitudes de vacaciones hechas por los empleados con todos los datos de ellos, el cálculo de vacaciones, las retenciones que se van a aplicar, las mismas que se han aplicado hasta ahora, y el resumen de vacaciones. Esto todavía está en construcción. A ver, utilidades no está disponible todavía. Prestaciones sociales. Las prestaciones sociales se colocan, se llevan a cabo. En este caso es cuando el empleado solicita un anticipo, teniendo en cuenta que según la Ley Orgánica del Trabajo el anticipo es lo equivalente al 75% como máximo. Entonces seleccionamos al empleado agregando su número de cédula, ya que no tenemos la solicitud de ningún empleado realizada hasta ahora, y vemos que se nos calcula automáticamente. Podemos ver aquí que el empleado ingresó en el año 2017, por lo tanto su base para el cálculo es de 4 años. Se tiene en cuenta el sueldo diario, el sueldo semanal y el sueldo mensual del último sueldo percibido. Según el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, literal B, se toman 30 días por cada año laboral, el último sueldo estipulado, y se toman en cuenta también la alícuota de utilidades y la alícuota de vacaciones. Entonces, teniendo el resultado total, se le aplica lo que es el anticipo de prestaciones sociales equivalente al 75%, que es este cálculo que tenemos acá abajo. Entonces tenemos la base que son $137, se le calcula el 75%, nos da este resultado y lo equivalente en bolívares. De este lado se nos aplican las retenciones a ese monto y se nos dice cuánto va a ser el 75% que se le va a dar al empleado por prestaciones sociales. Aquí podemos ver lo total remunerado tanto en dólares como en bolívares, lo retenido en dólares y en bolívares, y la total de la prestación social en dólares y en bolívares, teniendo en cuenta que este cálculo puede variar en base a la tasa del dólar. Ok, vamos a mostrar ahora lo que sería el cálculo de la liquidación. En el cálculo de la liquidación funciona de manera similar. Se coloca la cédula del empleado, se nos rellenan los campos y aquí podemos ver que se maneja igual la cantidad de años, el sueldo diario, semanal y mensual, la prima por antigüedad, por profesión y por alimentación. Aquí podemos ver que la alimentación nos da 2,5, que es la cesta ticket, y tenemos lo mismo, artículo 142, pero en este caso literal C, que nos dice que son 30 días por cada año de servicio. Se tiene en cuenta la alícuota de vacaciones, la alícuota de utilidades, las vacaciones disfrutes y las utilidades. En el caso de las utilidades se toman 30 días multiplicadas por el salario más la alícuota. También se muestran los montos tanto en bolívares como en dólares. Se le aplican las retenciones al monto total y se nos muestra de cuánto es la liquidación a pagar al empleado por sus 4 años de servicio, tanto en dólares como en bolívares.
esto, las consultas, listados de usuarios. Acá podemos ver todos los usuarios registrados con el estado en el que está, ya sea inactivo o activo, y los podemos consultar. Por ejemplo, allá 2709227. Acá podemos ver, nos sale el usuario, sale su nombre de usuario, el rol de acceso y el estado. Obviamente no aparece la contraseña. Nos salen las preguntas de seguridad. Las preguntas de seguridad se agregan una vez que el usuario ingresa por primera vez al sistema. Igualmente podemos consultar por nombre, apellido, usuario, por el rol. Por ejemplo, si colocamos si agregamos administrador, por ejemplo, administrador, si colocamos usuarios inactivos, creo que hay uno, sí, hay uno, y así. Igual se puede exportar en Excel. Las impresiones en PDF todavía no las he realizado, pero todo tipo de transacción va en PDF. Ya la modificación del dólar la había mostrado. Ya. En el caso del gerente, tiene acceso al sistema completo, no hay ninguna restricción, todo va a estar habilitado. Bueno, me falta aquí. Listado de empleados. Son todos los empleados con sus datos personales. Fecha de nacimiento, sangre, teléfono, correo, estado civil, cantidad de hijos, grado de instrucción, profesión, contratación, departamento, cargo, la fecha en la que fue contratado y el estado dentro de la empresa. Podemos ver que todos están activos, ninguno está de vacaciones. Esto igual se puede exportar en Excel, igual como la mostré anteriormente, y se puede consultar por múltiples filtros: cédula, nombres, apellidos, sexo. Por ejemplo, si le colocamos sexo, nos muestran solamente los masculinos, los femeninos. Si colocamos, por ejemplo, la contratación fija o de contratación temporal, ya esto lo he mostrado anteriormente, etc. Y así podemos exportar cada consulta. O sea, si queremos, por ejemplo, una consulta de los empleados de contratación temporal, exportamos únicamente ese registro, y así sucesivamente, dependiendo de la consulta que realicemos en este lado. Y este sería todo el avance del sistema hasta ahora. Me falta culminar las vacaciones, hacer las utilidades y los préstamos, aunque ya los préstamos aparecen en las solicitudes. Falta es procesarlas o negarlas, y la realización de las consultas o reportes en formato ya establecido. También los respaldos y restauración de la base de datos y la auditoría. La auditoría ya tengo la tabla, pero todavía no está en funcionamiento, y me faltaría el manual de usuario y la información de la empresa. Esto fue todo.